Al momento de recibir el diagnóstico, casi 12 años atrás, por supuesto que llegan a la cabeza nuestra como padres de familia y desde el desconocimiento que en ese momento teníamos de la condición, pero también a través de los paradigmas que en sociedad persisten, porque algunos de ellos se mantienen hasta la actualidad, nos generaba mucha inquietud. Y obviamente hicimos lo que muchos que en esa primera etapa buscan información y se remiten a fuentes de los cuales deben ser direccionados, porque hay mucha información que probablemente no esté ni actualizada ni corresponda a lo que es verídico en torno a este diagnóstico en sí, sin entrar a llamarlo trastorno, discapacidad o condición, como en el video anterior pudieron analizar y observar. Y es bien importante porque en el caso particular nuestro llegaron algunas de esas fuentes o esa información a través de personas con autismo, personas diagnosticadas, algunas de ellas adultas, y otras que mediante conferencias, libros, incluso alguna película, caso Donna Williams, porque tuve la oportunidad de leer, aunque me demoró mucho para terminarlo, pero me recomendaron que ese libro me podía dar mucha orientación al respecto de entender mejor cómo funciona el cerebro de una persona autista y su manera de comportarse también. Y luego, a través de el testimonio de la historia de vida de Temple Grandin, esa científica que también, al igual que Donna Williams, que ya falleció, son o han sido conferencistas a nivel internacional, en vista de tener mucho para aportar desde su propia vivencia, desde ese testimonio en primera persona. Pasando también por un libro como La razón por la que salto, del cual en algún momento hice un video, de Naoki Higashida, y también por múltiples personalidades y referentes que se han vuelto en diferentes países y en varios continentes, que nos hablan desde su propio sentir, desde cómo realmente entender a una persona con autismo es entender cómo ellos viven su vida, perciben las cosas, sienten y procesan la información, y cómo deben o debemos facilitarles la interacción, en vista de que el TEA hoy día es un diagnóstico que tienen 3 niveles de apoyo, que independientemente si estamos identificados con o no con esa clasificación, es la vigente, está en el DSM-5 y en el CIE, en la CIE-11, dispuesta para que la entendamos, y probablemente haya una evolución a que otra sea la clasificación en algún tiempo, pero por ahora es lo que nos da la referencia de cómo actuar y cómo ser precisamente ese apoyo que ellos requieren en todas esas situaciones que tienen o que les generan barreras para poderse desempeñar de una manera más, no desconociendo su propia forma de ser, pero de una manera más relativa en cuanto a el relacionamiento que debe existir y las oportunidades para que no les sean negadas posibilidades de poderse desempeñar y poder crecer y poder evolucionar en cada una de las etapas de sus vidas, porque no es solamente la niñez, es todo el curso natural de adultez hasta edades más adelantadas, las que debemos procurar siempre, si estamos con ellos presentes, poderles dar un acompañamiento. Y ese apoyo afectivo viene de entender muy bien cuáles son las características que ellos tienen, pero de una manera verídica. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que realmente me genera cierta inquietud es lo que he venido escuchando y lo que se ha venido percibiendo, no solamente ahora, sino de unos años para acá, en cuanto a que se están generando intereses alrededor de la condición, incluso a nivel de muchos temas lucrativos, precisamente por magnificar un poco un fenómeno o una situación que hoy en día tiene mayor criterio diagnóstico y que puede ser mucho mejor hallada para esas personas que realmente
si no reciben una respuesta a lo que sienten, perciben o viven o experimentan muchas situaciones desafiantes en el transcurso de sus vidas, tanto ellos como sus familias, por no tener una respuesta a lo que probablemente es una condición como el autismo, que les daría cuenta de por qué están sintiendo lo que están sintiendo, pensando y experimentando eso que tienen a nivel de neurodesarrollo. Escuchar personas con autismo, pero que realmente tengan la condición y que realmente a través de su propia historia puedan reflejar y puedan inspirar en cierto sentido a otras que vienen siendo diagnosticadas, pero no buscando intereses particulares y respetando siempre la responsabilidad, el respeto y la ética que se debe tener por ejemplo, ir a las redes sociales a ventilar información o a divulgar contenido, pero buscando probablemente otro tipo de intereses que no obedezcan a generar un bienestar y mejores posibilidades para esta población que viene creciendo y que probablemente no sea tan alarmante como esa cifra que en Estados Unidos actualmente, o ni siquiera actualmente, sino al corte del año 2022 se viene manejando, que ha tenido un impacto muy significativo porque es muy dispar de la que actualmente tiene la OMS. No importa si es la cifra que entrega la Organización Mundial de la Salud o la que en Estados Unidos se maneja, de todas formas hablar de que entre el 1 y el 3% de la población a nivel mundial está dentro del espectro del autismo, pues a todos nos debe mover, porque en mayor o menor medida estamos en una sociedad donde debemos convivir, y para poderlo hacer con empatía, con respeto por la diferencia, pues esta información la debemos conocer, y qué mejor que conocerla de manos de las personas que realmente la sienten y la viven en su día a día, y ha sido así por el transcurso de la existencia que hasta el momento tengan y que compartan. Ahorita hablaba de Naoki Higashida, Temple Grandin, en su momento Donna Williams, investigadores también, por ejemplo el caso de Michelle Dawson en Canadá, que investiga el tema del autismo, pero porque también recibió un diagnóstico más o menos a sus 30 años de edad o cercana a esa edad. En edad adulta, sobre todo las mujeres a veces son las que reciben en una edad más adelante el diagnóstico, porque en los primeros años de lo que es la niñez y la juventud, por sus características y por su eventual personalidad, pudieron haber sido un poco más desapercibidas, pasar mediante, no sé si por masking o por situaciones muy ajenas, a enmascarar sus rasgos de autismo, pero sencillamente su diagnóstico llegó en una etapa posterior, siendo probablemente ya madres, incluso profesionales en algún área, pero que de igual manera generan un contenido. Algunas de ellas se están volviendo referentes importantes para entender, sobre todo nosotros, por ejemplo, en el caso propio que tenemos es una hija, precisamente, cómo poder ser el apoyo adecuado, idóneo, competente, desde la información, desde la conciencia, y desde no solamente responder por mi rol de padre, sino ir a la sociedad en general a dar una visibilidad, pero real, verídica, para de una vez entender lo que es la condición de una manera muy responsable. Y esa es la invitación. También me mueve a hacer este video para que estemos a hoy más atentos que nunca a lo que probablemente recibamos de información o desinformación por medio de las redes sociales y de internet, y que tengamos mucho cuidado de que las fuentes confiables nos remitan a lo que realmente promueve el bienestar para toda esta población.